Escudriñando en el archivo fotográfico de Yad Vashem, topé algunas fotografías que registraban recuadros significativos de la familia Amir de Salónica en los años antes de la ocupación nazi de la Grecia. En 3 estampas aparecía una jovenica y su nombre, Lilian Menashe, me era conocido. Años había que tuve meldado por la primera vez este nombre en el libro de su padre, el doctor Albert Menashe, rescapado de la Shoah. Durante los años, mientras que investigaba sobre el clan de las gregas en la Frauenkapelle, comando de laboro musical forzado de mujeres de Birkenau, trasladé en unos cuantos manaderos un puñadico de citaciones, magallicas de los últimos capítulos del cabo de su corta vida, interrumpida violentamente en el infierno Auschwitz. Ama el aparecimiento de Lilian en aquellas fotografías amansió mi corazón y decidí ayuntar todas las fingas en una página propia. No tengo javeres de Lilian, fina 1938, data de la primera estampa. Lilian está en la edad de 11 años y es la hija regalada de Albert Menashe y su mujer, Zoli, de la alcunia Ángel. El padre profita de una nombradía en Salónica, laborando como médico, y es un músico muy talentuoso. Su mujer es menallera y percura que su única criatura, agora leva de la escuela primera y el conservatorio, devenga una crianza adorable. Lilian tiene airada de dramayona y con su ollada magnética parece que entra al objetivo del aparato fotográfico que la enregistra para siempre y siempre. En otra foto, datada de 2 meses antes que la Italia fascista ocupa la Grecia, Lilian se muestra crecida y enflorecida y tiene un buen parpar. Cercamente escapará sus estudios musicales y me ayuda, pensa ir a la escuela de mediquería. Su padre topa mucho placer cuando en su tiempo libero practica música en junto a su hija galana. En esta estampa, Lilian parece sonreír ligeramente, sin saber de la loca tempesta que va a descadenarse al punto, que amurchará su vida y descalcará la alcunia Menashe de aquella vieja ciudad judía que ya nunca no va a tornar. Halló un otro pedacico de la vida de Lilian después que pasaron 3 años. Al empezar el mes de junio 1943, viaja con sus parientes en un tren a una destinación desconocida. En un vagón para bestiambre, donde se aprietan casi 600 judíos con los sobralles de sus vidas, la brava muchachica composa un poema en greguesco intitulado Escrito en vagoncillado, testimonianza de aquellos 8 días de arrebajante suplicio, tesorico remanecido del coraje de la mansevería acallada. Aún entre la miseria y la suciedad parece, como marcó el poeta Avner Pérez, que el corazón de Lilian continuaba a cantar. A Masucante Pishim devendrá al Guayas, enviando el nombre de la estación final, Auschwitz. Algunos días se pasan, se sienten alegres sones enrasgando los cielos encargados del Frauenlager, el campamento de mujeres de Birkenau. Es la recién creada Frauenkapelle, que tañe la única música que no es defendida de jugar en el campo. Dainda es un chico agrupamiento de 20 prisioneras y una de estas es Lilian. Apenas se reconoce, cascuda, vestida con jandrallos, la matriculación al brazo y la temoridad tatuada en su cuero. Durante unas cuantas semanas, la más chiquitica de las musicianas está encargada con una importante misión. Los sones de su tambor bajo son la latida de los marches alemanes que de mañana matrana y a la tarde asegundan a las esclavas de los comandos de laboro en la ida y la venida a lastrar y penar. Lilian, a la cabecera del comando musical, carga el pomposo instrumento y sus cansos brazos se bambolean rítmicamente para producir el sonido agudo que marca el meneadero de las ciras de esclavas. Dijo el escritor Lawrence Durrell que la música es el amor que busca Biervos. Ama en Auschwitz la música se enhuerca siendo la voz del lager.
la expresión precisa de su abanamiento. La música que espació el corazón de Lilian desde su chiquez, en de agora se esclavalle. Horas y horas de práctica, conciertos repetando sin fin ni atemo las mismas obras musicales, jugar con lluvia y sol, acabada de cancería, atormentada en permanencia por el hambre, con la alma cubrida solo con paños de amargura. Dunque a Frida, la jovenica Menashe, no está asolada enteramente. De un lado, entre las prisioneras del comando de la música, hay unas cuantas saloniquiotas y adentro de este círculo puede sentir la lengua de sus nonas y topar arrimo y mamparanza. Por seguro, la compañía confraternala acude a Lilian para no descaer. Del otro lado, su padre, de mismo que ella, labora en el comando de la música de los prisioneros y durante casi un mes su banda está aplazada en el campamento de Lilian. Ansina que en veces ella se esconde en un cantón para verlo tañer la flauta y secretamente a recibir de su moruk una mirada caliente. A la primera mitad del mes julio se anuncia el trocamiento del comando de Albert Menashe a un nuevo campamento. Albert da su adiós a Lilian y los dos se abrazan silenciosamente, empercurando a majar sus lloros. El Frauenlager es un lugar monstruoso y violento. La inocente Lilian parece sana y salva en la Frauenkapelle, por mor de que esta es un capricho de María Mandel, conductriz alemana del campo de mujeres, y las tañederas son consideradas a su hoyos como animales de compañía. Desdichosamente, la capo musicante de la Frauenkapelle, responsable a engallar las músicas, arronja a Lilian de su posto para clasar una amiga del grupo de escogido, de viejas polonesas, endechando a la desmasalada muchachica sin la protección de un laboro. A la fin del verano 1943. Son días de tensión y temor. Se desbrocha una furia de selecciones adentro del campamento de mujeres. Con el corazón aquebrantado, Lilian escribe un aviso. Mi dulce papá, me espanta de no verte más nunca, y mismo mamá. Échame tu bendición. En una lluviosa y fresca tadrada del mes de octubre, 800 niñas lindas de Salónica, descalzas y casi desnudas, sin amparo y sin esperanza, viajan su vida sobre camiones desde el maldicho Bloco 25, fin al cabo de su sufrienza. De afuera sienten la música de una Lagerkapelle. El aire les lleva el susurro mieloso de una flauta que el solisto, el prisionero 124454, Albert Menashe, tañe con mucha maestría. Una de estas niñas se llama Lilian y tiene 16 años. Se alejan. La Lagerkapelle continúa sonando mientras los cielos lloran lágrimas de ceniza.